Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video de Filosofía en Red, un espacio pensado para compartir conocimiento, difusión filosófica, etc. Yo soy Lautaro D'Apelo, profesor de filosofía, y en este video vamos a hacer una continuidad de la lectura que hicimos en otro video sobre la primera meditación metafísica de Descartes. En la meditación anterior, o sea, en la primera meditación, de su libro Meditaciones Metafísicas, Descartes se propuso a dudar de absolutamente todo. Duda de los sentidos, duda de los sueños, o sea, piensa, y si estamos viviendo dentro de un sueño, ¿cómo podemos contrarrestar, digamos, ese pensamiento? ¿Cómo podemos afirmar que no estamos adentro de un sueño? Y después también plantea la hipótesis del genio maligno. ¿Qué pasaría si hubiera una especie de genio maligno, un demonio, un dios todopoderoso, pero malo, que utiliza todo su poder para engañarme, para hacerme ver una realidad que no es real? Entonces termina la primera meditación Descartes diciendo: voy a suspender el juicio, no voy a afirmar ni negar nada, voy a seguir dudando hasta llegar a una certeza. Así que bueno, esta meditación segunda se llama de la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil de conocer que el cuerpo. Así que bueno, vamos a comenzar con esta lectura. Bueno, vamos a comenzar con esta lectura. Vamos a ir leyendo, parando y comentando las ideas que aparecen en este texto. Comienzo. La meditación que hice ayer, dice Descartes, me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no está en mi mano olvidarlas, y sin embargo, no veo de qué manera podré yo resolverlas, y como si de repente hubiera caído en aguas muy profundas, me hallo tan sorprendido que no puedo ni apoyar mis pies en el fondo, ni nadar para mantenerme a flote. Haré un esfuerzo pese a todo y emprenderé nuevamente la misma vía en la que me hallaba ayer, alejándome de todo aquello sobre lo que pueda concebir la más mínima duda, de igual manera que si supiera que es absolutamente falso, y seguiré siempre por ese camino hasta que haya encontrado algo cierto, o cuanto menos, si otra cosa no pudiere, hasta que haya aprendido con certeza que nada hay en el mundo desierto. Bueno, Descartes recurre mucho a explicaciones o a explicitaciones del método que él utiliza para pensar y de qué es lo que va a hacer, y después entra, digamos, en esas reflexiones. Acá lo que está diciendo es que como en la reflexión anterior, en la meditación anterior, llenó su espíritu de dudas y de lo único que puede hacer, se dio cuenta, es dudar de absolutamente todo. Dice: no veo de qué manera podré olvidarlas, pero bueno, va a seguir por este camino hasta encontrar una certeza, ya sea de positiva, de que hay algo en el mundo, dice, o hasta que haya aprendido con certeza que nada hay de cierto en el mundo. Vamos a ver que él llega a una certeza, vamos a ver cuál. Arquímedes, para mover la Tierra de su sitio y transportarla a otro lugar, no pedía más que un punto fijo e inmóvil. De igual manera, tendré yo derecho a albergar grandes esperanzas si soy tan afortunado de encontrar una sola cosa que sea cierta e indubitable, y este es el objetivo del pensamiento de Descartes: encontrar una sola cosa de la que no pueda dudar. O sea, dedicó toda su vida a buscar una sola cosa de la cual no pueda dudar, de la cual no exista duda posible o que resista a todas las dudas posibles. Supongo entonces que todas las cosas que veo son falsas. Fíjense hasta dónde llega el extremo, digamos, cuáles son los extremos de su pensamiento. Va a dudar de absolutamente todo. Supongo que todas las cosas que veo son falsas. Me persuado de que nada de lo que mi memoria llena de mentiras me representa ha existido jamás. Pienso que carezco de sentidos. Creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son sino ficciones de mi espíritu. ¿Qué podré, entonces, tener por verdadero? ¿Acaso ninguna otra cosa, sino que no hay nada en el mundo desierto? Entonces, esto, ¿no? Sigue con esta idea de dudar del cuerpo, dudar de la figura, de las formas, de la extensión, del movimiento, de que todo puede llegar a ser ficciones de su espíritu, dice, o sea, invenciones de su propia mente.
Sigo leyendo. Pero qué sé yo, si no hay alguna otra cosa diferente a las que vengo de juzgar inciertas, de la cual no se pueda tener la más mínima duda. ¿No habrá algún Dios o alguna otra potencia que me ponga en el espíritu estos pensamientos? No es necesario, pues quizá pueda yo producirlos por mí mismo. No es perdón, releo. No es necesario, pues quizás pueda producirlos yo por mí mismo. Y yo mismo, al menos, no soy algo. Fíjense acá la calidad, presten atención a la calidad de las preguntas que va haciendo Descartes y a la cantidad también de preguntas que se hace. Eso es muy significativo en su forma de escribir, por lo menos en este libro de las meditaciones metafísicas, y creo yo que es necesario para toda actitud o actividad filosófica, dudar de absolutamente todo. Continúo. Y yo mismo, al menos, no soy algo, pero ya he negado que tenga sentido o cuerpo alguno. Con todo, vacilo, pues, ¿qué se sigue de eso? ¿Soy acaso tan dependiente de cuerpo y sentidos que no puedo ser sin ellos? Pero me pero me he persuadido ya de que nada había en el mundo, ningún cielo, ninguna tierra, ningún espíritu ni cuerpo. ¿No me he persuadido entonces de que no existo? O sea, se pregunta Descartes por la posibilidad de que él no exista. De ninguna manera. Si me he persuadido o simplemente si he pensado algo es que era. O sea, acá cambia, esta frase cambia absolutamente todo la historia del pensamiento filosófico, porque acá está encontrando un fundamento subjetivo de la existencia. Continúo. Pero hay un no sé qué engañador muy poderoso y astuto, o sea, el genio maligno, que emplea toda su industria en engañarme, siempre. Pero si me engaña, no hay duda entonces de que soy. Y puede engañarme todo lo que quiera, pero jamás podrá ser de que no sea mientras yo piense ser algo. O sea, por más de que el genio maligno me engañe en todo momento, si me engaña, estoy recibiendo su engaño. Podemos pensar con estas palabras. Y si estoy recibiendo su engaño, para recibir su engaño, algo tengo que ser. Entonces ahí encuentra el fundamento que buscaba. Vamos a seguir leyendo. De modo que tras haberlo pensado bien y haber examinado todo cuidadosamente, hay que concluir, en fin, y tener por constante esta proposición. Yo soy, por lo tanto, yo existo. Es necesariamente verdadera todas las veces que la pronuncio o que la concibo en mi espíritu. O sea, acá, esta es la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, traducida de otra manera, donde dice yo soy, por lo tanto yo existo. O sea, él se da cuenta de que si tiene esta capacidad de dudar de absolutamente todo, para poder dudar de algo, tiene que ser. Entonces, ahora se va a preguntar, ¿qué soy? Está bien, yo sé que soy, dice, pero ¿qué es lo que soy? Fíjense que llega a la certeza de su existencia. Esto me parece que es fantástico y es clave en el pensamiento de Descartes. Dice, pero todavía no sé con suficiente claridad qué es lo que soy. Yo, que estoy seguro de que soy, es lo que les decía recién. Salteo un breve párrafo. Es por ello por lo que consideraré de nuevo lo que yo creía ser antes de entrar en estos nuevos pensamientos, y de mis antiguas opiniones prescindiré de de todas las que puedan ser combatidos por las razones que acabo de alegar, de tal suerte que nada quede más que lo enteramente cierto e indubitable. Acá Descartes sigue hablando de su método, o sea, te está comentando qué es lo que va a hacer o de qué forma va a continuar con sus reflexiones. Así pues, ¿qué creía ser yo anteriormente? Sin duda creía ser un hombre. ¿Pero qué es un hombre? Se pregunta. Fíjense que se pregunta. ¿Diré acaso que es un animal racional? Esto es lo que planteaba Aristóteles. Dice que el ser humano es un animal racional. Aristóteles y Descartes dice, no, por cierto, porque tendría que investigar qué es un animal, qué es racional, digamos, y es como todo muy complejo. Entonces él quiere ir a lo simple, ¿no? A una idea simple que le sirva de sustento de todo el edificio de su pensamiento. Vuelve a hablar sobre el método, dice, más bien me detendré aquí entonces a considerar los pensamientos que antes brotaban en mi espíritu por sí solos, no inspirados más que por mi sola naturaleza, mientras me aplicaba la consideración de mi ser. Consideraba en primer lugar que tenía una cara,
unas manos, unos brazos y toda esa máquina compuesta de huesos y carne. O sea, ¿qué soy? ¿Un animal racional? No, está llegando un poco al pensamiento de que somos una máquina compuesto de huesos y de carne, tal y como aparecen en un cadáver, a la que designaba con el nombre de cuerpo. O sea, acá está bien explícita la duda sobre el cuerpo humano. Salteo un párrafo. Descartes dice, ¿y yo qué soy? Ahora que supongo que alguien que es extremadamente poderoso y, si me permite decir, maligno y astuto, que emplea todas sus fuerzas y su industria en engañarme, vuelve a preguntarse entonces, ¿qué soy yo? Si hay un genio maligno que me engaña en todo momento, un genio maligno todopoderoso, ¿qué soy? Dice, pasemos a los atributos del alma y veamos si hay algunos que están en mí. O sea, acá Descartes empieza a buscar pensamientos, ideas o cosas que estén dentro de él y que no las reciba desde afuera. Entonces piensa los atributos del alma. Los primeros atributos del alma son nutrirme y andar. Pero si es cierto que no tengo cuerpo alguno, también lo es que no puedo andar ni nutrirme. O sea que para nutrirme y andar necesito cuerpo, y él ya había dudado del cuerpo. Otro atributo es sentir, pero tampoco se puede sentir sin el cuerpo. Además, anteriormente he creído sentir en sueños muchas cosas mientras dormía, que al despertar me he dado cuenta de que no las había sentido realmente. Para nutrirme, para andar, para sentir, necesito el cuerpo. Y Descartes ya dudó del cuerpo y decía, no puedo admitir el cuerpo como una certeza absoluta. Otro atributo del alma es pensar. Y aquí sí encuentro que el pensamiento es un atributo que me pertenece. Clave, algo clave nuevamente. Es el único, el pensamiento, es el único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo, esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo soy? ¿Cuánto tiempo existo? Todo el tiempo, dice Descartes, que dure mi pensar. Acá equipara la existencia del sujeto, o por lo menos su propia existencia, a la continuidad del tiempo que él dure pensando. Pues podría hacerse incluso que si dejo de pensar, se deje también al mismo tiempo de ser o de existir. Ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero. Ya no soy entonces, hablando con precisión, más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, términos cuya significación anteriormente me era desconocida. Soy entonces una cosa verdadera y verdaderamente existente. Pero ¿qué cosa? Ya lo he dicho, una cosa que piensa. Acá Descartes se pregunta, bueno, ¿qué soy? Y responde, soy una cosa que piensa. Lo más mínimo que puedo afirmar sobre mi propia existencia es mi pensamiento. Todo lo demás puede provenir de afuera, pero yo soy pensamiento. O sea, mi pensamiento no puede venir desde afuera, sino que tiene que surgir sí o sí desde mí. Entonces, ¿qué es lo que soy? Una cosa que piensa. ¿Qué es lo único que puedo decir sobre mi existencia con absoluta certeza? Que soy una cosa que piensa. ¿Sí? Remarco esto porque es importantísimo. Soy una cosa que piensa es una certeza absoluta para Descartes. Saltea una parte y dice, no sé nada, no disputo de eso ahora, no puedo dar mi juicio más que de cosas que me son conocidas. He sabido que soy y ahora busco saber qué soy, yo que he reconocido ser. Insiste un poco con esta idea. Si bien Descartes hay un montón de preguntas y de pensamientos que van avanzando, también recurre mucho o sea, como que le da muchas vueltas a cada idea. Lo cual me parece interesante porque es como que busca fundamentar esos fundamentos que busca, valga la redundancia. Saltea una parte y dice, así bien, ¿qué soy entonces? Una cosa que piensa. ¿Pero qué es una cosa que piensa? Una cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina y que siente. O sea, todas estas son atributos o, sí, que tienen que ver, atributos que tienen que ver con esto que soy, con una cosa que piensa. Dudar, conocer, afirmar, negar, querer, imaginar y sentir son acciones, actividades, atributos de lo que soy, o sea, de una cosa que piensa. Esto lo justifica de la siguiente manera. Sin duda que todo esto no es poco si de verdad pertenece a mi naturaleza.
¿Y por qué no habría de pertenecerle todos estos atributos a mi naturaleza? ¿Acaso no soy yo todavía el mismo que duda casi de todo, que sin embargo entiende y concibe ciertas cosas, que asegura y afirma que sólo éstas son verdaderas, que niega todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, a veces incluso contra su voluntad, y que siente también otras muchas por medio de los órganos de su cuerpo? ¿No hay nada de esto tan verdadero como cierto? Es que yo soy, que yo existo, incluso aunque siempre durmiese, y que quien me hubiese dado el ser se sirviese de todas sus fuerzas para engañarme. O sea, por más de que, ¿por qué no habrá de pertenecerme todo esto? Si soy yo, hay como un centro ahí de poder, ¿no? Hay un centro ahí de metafísico, podemos pensar con estas palabras, un centro metafísico, un centro que es su alma, que es lo que va a decir más adelante. O sea, su alma es más fácil de conocer que el cuerpo, va a decir. ¿Por qué? Porque todo esto, estos atributos del pensamiento, todas estas acciones, sentir, pensar, imaginar, están en mí y hacen que yo sea lo que soy, y hacen que me mueva en el mundo y en la vida como me muevo, digamos. Pero ese es el centro que reúne todas estas acciones. No sé si se entendió muy bien esto, pero bueno, es más o menos esta idea de que soy una cosa que piensa y esta es la justificación que él da. Por último, soy el mismo que siente, es decir, que recibe y conoce cosas por los órganos de los sentidos, puesto que efectivamente veo la luz, oigo el ruido y siento el calor. Pero se me dirá que esas apariencias son falsas y que duermo, que así sea. En cualquier caso, al menos es cierto que me parece que veo, que oigo, que siento calor. Y eso es probablemente lo que en mí se llama sentir, que considerado precisamente de tal manera, no es otra cosa que pensar, de donde empiezo a conocer qué es lo que soy con un poco más de claridad y distinción que antes. Dos cosas. Uno, claridad y distinción van a ser para Descartes cosas totalmente necesarias, cosas no me sale la palabra, requisitos indispensables para asegurar que algo es absolutamente verdadero. Y vuelvo a lo anterior, me olvidé lo que iba a decir. Por más de que las cosas que vea sean falsas, por más de que este mundo que estamos captando sea falso, igualmente voy a seguir siendo algo, dice Descartes. Igualmente voy a seguir creyendo que veo algo, y esa actitud de creer que veo algo que es verdadero o falso, ya está justificando mi existencia. Descartes es muy criticado, pero a mí me gusta mucho todas estas vueltas que da y cómo llega a estas justificaciones y a esta certeza. Puede ser una cuestión de gusto, pero también esto fue muy reconocido porque, como les dije antes, cambió la historia del pensamiento. Y me gusta decir eso también como para revalorizar un poco también como escribe fácil o como es entendible, muchas veces se lo critica también por esto. Pero bueno, él buscaba transmitir sus ideas de una forma en la que lo puedan entender. Bueno, continúo. Empecemos por la consideración de las cosas más comunes y que creemos comprender más distintamente, a saber, los cuerpos que vemos y tocamos. Ahora se va a poner a pensar en eso, en los cuerpos externos a mi pensamiento. Va a tomar un ejemplo que es famosísimo en la historia también del pensamiento, que es el ejemplo de un trozo de cera. Tomemos por ejemplo este trozo de cera que acaba de ser sacado de la colmena. Todavía no ha perdido la dulzura de la miel que contenía. Todavía conserva algo del olor de las flores de las que ha sido recogido. Su color, su figura, su tamaño son visibles. Es duro, es frío, lo tocamos y si lo golpeamos producirá algún sonido. En fin, se encuentran en él todas las cosas que pueden hacer conocer distintamente un cuerpo. Pero de aquí que mientras hablo lo aproximamos al trozo de cera, lo aproximamos al fuego. Lo que restaba de sabor se exhala. El olor se desvanece, su color cambia, su figura se pierde, su tamaño aumenta. Se hace líquido, se calienta, apenas se puede tocar y aunque lo golpeemos no dará sonido alguno. Y esta pregunta, fíjense, ¿permanece la misma cera tras ese cambio? O sea, más allá de todos esos cambios superficiales, ¿sigue siendo la misma cera? Hay que confesar que permanece y que nadie lo puede negar. ¿Qué es entonces lo que conocíamos en ese trozo de cera con tanta distinción? Ciertamente no puede ser nada de lo que advertimos por medio de los sentidos, porque cambia, ¿no es cierto? Todo lo que vemos a través de los sentidos en ese trozo de cera cambia.
Pues todas las cosas que percibían el gusto o el olfato o la vista o el tacto o el oído han cambiado y sin embargo la misma cera permanece. Esta es una pregunta que me parece re interesante también para pensarlo en relación a los seres humanos. Cambiamos en todo momento, pero cambiamos en todo momento, tenemos más años, más experiencias, cambiamos nuestra forma de pensar, nuestras formas de relacionarnos con la gente. ¿Qué es lo que permanece en nosotros? ¿Qué es lo que hace que yo, Lautaro, siga siendo Lautaro durante toda mi vida? ¿Sigo siendo el mismo durante toda mi vida o cambio con cada acción, con cada pensamiento? Por ejemplo, Borges, en Nueva Refutación del Tiempo, cita a habla de unos textos hindúes que dicen que nacemos y morimos 6.000 millones de veces al día. Es un pensamiento que siempre me llamó mucho la atención. Yo lo entiendo o lo interpreto de la manera en que somos instantes, en el sentido de que nuestro verdadero ser, digamos, son... o sea, que el tiempo se divide en una sucesión indeterminada de instantes y cada instante es lo que nosotros somos. Entonces, si pasan los instantes, morimos y nacemos en esos instantes. Bueno, perdón por esta digresión, pero quería también comentarles eso de Borges que me parece maravilloso. Esta es una pregunta que es maravillosa también. ¿Permanece la misma cera tras ese cambio? ¿Permanecemos nosotros a medida que vamos cambiando con el tiempo? Bueno, y vamos, acá sigue la reflexión, yo corté algunas partes. Entonces dice, ¿pero qué es esta cera que no puede ser conocida sino por el entendimiento o el espíritu? Vuelve a la misma idea de antes. Ciertamente es la misma que veo, que toco, que imagino y la misma que conocía desde el comienzo. Pero lo que se trata de hacer notar aquí es que su percepción o bien la acción por la cual la distinguimos no es una visión o un tacto ni una imaginación y no lo ha sido nunca antes, aunque antes así me lo pareciese, sino solo una inspección del espíritu, la cual puede ser imperfecta y confusa como era antes o clara y distinta como es ahora, según mi atención se siente más o menos en las cosas que están en ella y de las que está compuesta. Luego pasa a otro ejemplo también muy conocido en el pensamiento de Descartes y dice, miro por una ventana y veo unos hombres que pasan por la calle, a la vista de los cuales no dejo de decir que veo unos hombres de la misma forma que digo que veo la cera, y sin embargo, ¿qué es lo que veo yo por esa ventana más que sombreros y capas que muy bien podrían ocultar fantasmas u hombres falsos movidos por resortes? Sin embargo, juzgo que son verdaderos hombres y así comprendo por la sola facultad de juzgar que reside en mi espíritu lo que creía ver con mis ojos. O sea, Descartes dice, miro a través de la ventana que pasan unos hombres caminando con galeras, ¿no? ¿Cómo que dice? Sombreros y capas, pero dice que detrás de esas capas y de esos sombreros podrían ocultarse fantasmas o hombres falsos movidos por resortes. Esto se conoce un poco también con el mecanicismo de Descartes porque él planteaba que todo puede ser una máquina, digamos, que solamente yo existo, que es el solipsismo, que lo vamos a ver en la meditación tercera, un fragmento al menos. Entonces todos los demás hombres, todas las demás personas pueden ser solamente resortes envueltos, digamos, en capas, en piel, etc. Hay una película que se llama Ex Machina o Ex Machina, si no me equivoco, no me sé la pronunciación, que habla sobre la inteligencia artificial y puede ilustrar muy bien esta idea, así que se las recomiendo. Bueno, queda una página. En fin, ¿qué diré yo de ese espíritu, es decir, de mí mismo? Pues hasta aquí nada he admitido en mí más que un espíritu. O sea, ¿qué soy después de todo esto? Y un espíritu. Yo que parezco concebir con tanta claridad y distinción este pedazo de cera, no me conoceré a mí mismo, no solamente con mucho mayor verdad y certeza, sino incluso con más distinción y claridad. Pues, si juzgo que la cera es o existe porque la veo, ciertamente, se sigue de forma mucho más evidente que yo soy. O que yo mismo existo, puesto que la veo. Entonces, si yo veo la cera como real, entonces yo la estoy viendo. Vuelve de vuelta al mismo argumento. Entonces, si yo veo esa cera, yo la estoy viendo. Entonces, esa acción mía de verla hace que yo exista. O, mejor dicho, me hace notar que existo. Pues bien, puede suceder que lo que yo veo no sea en efecto la cera. Incluso puede ocurrir que no tenga yo ojos con los que ver cosa alguna. Pero lo que no puede ser es que mientras yo veo, o lo que ya no distingo, mientras piense ver, yo que no piense, no sea algo. O sea, puede ser que las cosas que veo no sean verdaderas, pero yo que las estoy viendo no puedo no ser nada.
Ese es el argumento de Descartes en este fragmento. De igual forma, si por tocarla juzgo que la cera existe, se seguirá una vez más la misma cosa, a saber que yo soy. Y si lo juzgo porque me persuade de ello mi imaginación o cualquier otra cosa, concluiré siempre la misma cosa. Y todo lo que aquí he hablado de la cera puede aplicarse a todas las otras cosas que me son exteriores y se encuentran fuera de mí. O sea, la cera es un ejemplo para hablar de todas las cosas que están fuera de mi pensamiento. Por más de que todo sea falso, yo lo sigo percibiendo y por lo tanto yo sigo existiendo. Esa es la justificación, el argumento. Pero en fin, heme aquí insensiblemente llegado donde quería. Pues ya que ahora conozco una cosa, a saber que no conseguimos propiamente los cuerpos más que por el entendimiento que hay en nosotros, o sea, cómo conseguimos los cuerpos gracias al entendimiento que hay en nosotros, y no por la imaginación en los sentidos, y que no nos conocemos por lo que vemos o tocamos, sino solo por lo que concebimos a través del pensamiento, conozco evidentemente que nada me es más fácil de conocer que mi propio espíritu. ¿Qué es lo que más fácil conozco? Mi propio espíritu, mi pensamiento, mi alma, mi conciencia. Saber que yo existo, ¿por qué? Porque percibo cosas, porque juzgo, porque creo, porque siento, etc. Porque imagino, todo eso. Bueno, terminamos con la segunda meditación. Espero que os haya entendido, espero que puedan haber seguido estas reflexiones. Vamos a pasar después a la tercera meditación, que es sobre Dios, que existe y que justifica todo lo que veo. O sea, puede no existir todo lo que yo veo, todo el mundo exterior, la red extensa, las cosas extensas, todo lo que tiene extensión, que se extiende más allá de mi percepción, pero hay algo que justifica todo lo real, que es Dios. Bueno, terminamos con este video, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Pido que se suscriban, que pongan like, todas esas cosas que ayudan a que pueda seguir con estos videos. Así que bueno, les mando saludos, nos vemos en el próximo.